ya. Pregunta si oye y qué será. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Aún hoy a prueba está Jesús. Puedes negarle, dejar la luz. Él puede ser y tomar tu cruz. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. A Cristo quieres tú rechazar, cual Pilato tus manos lavar, o quieres tus culpas al contar. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Cristo te tomo por Salvador, te reconozco por mi Señor, y digo gozándome en tu amor, ahora soy de Cristo. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, acudimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo para rogar tu bendición y dirección sobre esta reunión virtual a distancia que estamos, en que miembros de tu iglesia, más personas que no conocen a Cristo, están reunidos para escuchar de tu palabra. Bendice al hermano que tú has dispuesto para que hable de ella conforme a tu voluntad. Padre Santo, bendice a todos los hermanos donde quiera que se reúnan a escuchar de tu palabra. Ayúdalos tú, Padre Santo, aún en estos momentos y a distancia, a crecer en el conocimiento de ella, para conocer más a nuestro Señor y a ti, Padre Santo, a través de ella. Padre Santo, gracias por tus bendiciones. Rogamos que tú nos guíes y nos dirijas en esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, adelante, hermano. No se escucha tu voz, el micrófono, Dante. Ahí sí. Gracias. Le invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 32. Salmo número 32. Dice, Salmo de David, Masquil. Salmo número 32, versículo número 1. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres refugio, me guardarás, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y queridos hermanos, cuando David escribe este salmo, está escribiendo el registro de su confesión, ¿ya? Ya que en el Salmo número 51 tenemos el registro de su arrepentimiento. Cuando él, cierto, comete este gran pecado, ya con Betsabé, este pecado de adulterio. Y aquí David va a comenzar a registrar su confesión y al mismo tiempo también el registro de su perdón y la bendición completa de su restauración, ¿ya? Dice él aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Cuando nosotros comenzamos a leer, ¿cierto? Este salmo comienza con la palabra bienaventurado, que quiere decir feliz o dichoso. Y también el libro de los Salmos comienza con esta misma palabra, bienaventurado, el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí comienza David con esta expresión bienaventurado, dichoso, feliz, refiriéndose a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí la palabra pecado tiene tres definiciones. Primero, transgresión. Pecado e iniquidad, como podemos ver en el versículo número 2. ¿Ya? Entonces, David se refiere de tres formas al pecado, como transgresión, como pecado y como iniquidad. Y vemos aquí de que esto es lo que el Señor claramente aborrece, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, por cuanto somos hombres, mujeres, pecadores, ¿ya? Así es que dice ahí, dichoso o feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, querido hermano, querido amigo, la pregunta es para nosotros, para cada uno de nosotros. Esta bienaventuranza, nosotros podemos decir que somos bienaventurados, que somos dichosos, que somos felices. Hay uno el cual podía estar feliz porque no tenía absolutamente ningún pecado, como es el Señor Jesucristo, y como es aquel del cual habla el Salmo número 1, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Nosotros podríamos decir
de que somos dichosos porque no hemos andado en estas cosas? Claramente, hermanos, amigos, no podemos decir eso de nosotros, porque nuestra condición es una condición de pecadores. Pero sí aquel que podía estar dichoso es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él, como menciona el Salmo número 1, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice este Salmo número 1. Aún más dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor Jesucristo es aquel varón bienaventurado, dichoso, feliz, que puede regocijarse en la ley de su Padre, porque en Él no hay absolutamente ningún pecado, como en nosotros. A diferencia de nosotros, Él es santo. Dice que en la ley de Jehová estaba su delicia y en ella medita de día y de noche. Pero sin embargo, para nosotros la ley de Dios nos condena, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así es que podríamos decir nosotros que somos bienaventurados de acuerdo a nuestras obras y en nuestra condición de pecadores, no. Pero sí somos bienaventurados, como menciona David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y en eso, amados hermanos, podemos estar felices y ser dichosos, porque hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Dice que aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y para eso, querido amigo, querido hermano, nosotros tuvimos que dar un paso de ejercer fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios no nos culpe de pecado. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño, sino que nos pueda hallar justo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el día de ayer estábamos estudiando junto a los hermanos, ¿cierto?, la carta a los romanos. Y allí, en el capítulo número 3, cuando estudiábamos en el versículo número 27, ¿dónde pues está la jactancia? Y la jactancia tiene que ver con el orgullo de una persona o el creerse más que otra persona. La jactancia, jactarse de ser mejor que otra persona. Dice que queda excluida, queda fuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y veíamos de que los fariseos se jactaban, eran muy jactanciosos, se creían mejores que los escribas quizás, o que aquellos que cobraban impuestos. Recordábamos la oración de aquel fariseo cuando subieron al templo y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este hombre, ¿cierto? Y ponía aquellas características, y él decía que daba sus diezmos, que ayunaba, pero sin embargo la palabra de Dios nos muestra de que somos todos pecadores. Allí en Romanos 3 dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí David deja un registro de su confesión, de la manera en que él confesó su pecado a Dios. Allí en el versículo número 3, él menciona, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y
Pensando, hermanos, cuánto tiempo nosotros hemos callado nuestros pecados. Durante cuánto tiempo tuvimos nuestros pecados en nuestra vida sin confesar. Que fue pasando el tiempo, y a medida que va pasando el tiempo, claramente nos vamos envejeciendo. Y no hablemos de el envejecer en cuanto a la edad o llegar a una edad adulta ya anciana, sino también el hecho de un niño que ya tiene conocimiento del pecado, a medida que va avanzando el tiempo y no tiene conocimiento de la salvación a través de la obra del Señor Jesucristo, va avanzando el tiempo y va avanzando su edad. Comienza a avanzar el tiempo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y pensando, hermanos, en aquel pecado de David con Betsabé, vemos de que David tenía encubierto este pecado. Él pensaba que absolutamente nadie lo sabía, hasta que llega aquel profeta Natán y se lo declara. ¿Ya? Dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David, al parecer, se enfermó. Sintió la disciplina de Dios sobre él, de tal manera que al parecer adelgazó de tal manera que él dice, se volvió mi verdor en sequedades. Podemos imaginar un campo verde con el pasto tierno, pero esa condición dice que David que cambió, que ese verdor que había en su vida se volvió en sequedades de verano, un pasto amarillento, seco, sin vida. Y todo esto a causa de que él encubrió su pecado. Allí en el versículo número 5, David va a decir, mi pecado te declaré. Y es lo que debiera hacer todo ser humano, que escucha la palabra de Dios, que puede comprender, como mencionó Romanos, que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y amados hermanos, amigos, la palabra de Dios nos dice de que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí David nos está entregando el registro de su confesión, cómo, de qué manera él puede observar la dicha o la felicidad de aquel hombre o aquella mujer que puede alcanzar el perdón del pecado a través de la persona del Señor Jesucristo. La manera en que un hombre o una mujer puede no ser inculpado de pecado por el Señor, pero solamente eso puede alcanzarlo por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo, de poner su confianza plena en Dios. Lo que va a acontecer cuando la persona calle el pecado que hay en su vida, dice que va a pasar el tiempo, que va a comenzar a envejecer sus huesos. Cuanto más tiempo deje encubierto su pecado, más va a avanzar el tiempo de su vida. Y también la mano del Señor que va a estar allí para que Él pueda tener la confianza de poder declarar el pecado que hay en cada uno de nuestras vidas. El Señor no quiere que nosotros encubramos nuestros pecados. El Señor quiere que nosotros le declaremos a Él aquello que nos condena, aquello que nos destituye de la gloria de Dios,
Dios es santo, el hombre es pecador. Por lo tanto, en esa condición es imposible que podamos acercarnos a Dios. En David estaba allí el Espíritu obrando para que él confesara su pecado. La mano de Dios estaba sobre él. ¿Para qué? Para que por medio de aquella aflicción él pueda poner la confianza en el Señor y poder liberarse de este peso que había en él. Él dice en el 5, mi pecado te declaré. Una de las condiciones para que el Señor nos pueda perdonar nuestro pecado es declararlo, es confesarlo delante de Él. Como lo encontramos allí en la carta, la primera epístola de Juan, capítulo número 1, versículo número 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Querido hermano, querido amigo, no hay forma de que nosotros podamos encubrir nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Conocemos de su omnisciencia, de su omnipresencia, y aún el salmista dice, ¿dónde me iré, cierto? Y me ocultaré de ti. Si me fuera a las profundidades del mar, allí estás tú. Es imposible escapar de los ojos de Dios. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la manera, querido amigo, querido hermano, en que nosotros debemos acercarnos al Señor. No callar nuestro pecado, nuestra transgresión, sino que examinarnos y poder reconocer delante de Él la necesidad del perdón que tenemos. Dijimos de que aquel bienaventurado, aquel dichoso, aquel feliz, es aquel varón que no anduvo en consejo de malos. Es la persona del Señor Jesucristo. Es el único hombre en el cual no ha habido pecado ni se halló engaño en su boca. Pero nosotros sí tenemos pecado, querido hermano, querido amigo. Pecado que debemos confesar a nuestro Señor, declararlo, no encubrirlo, confesar las transgresiones a Él para que Él nos perdone de la maldad de nuestro pecado. Él después dice, por esto orará a ti todo santo. Una vez que ya hemos confesado nuestros pecados, hemos reconocido de que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho lo malo delante de nuestros ojos, viene aquel agradecimiento a Dios. Por eso dice, por esto orará a ti todo santo, aquel que ha sido apartado, aquel cuyas iniquidades y transgresiones han sido perdonadas, como menciona el versículo número 1. ¿A quién dice Jehová no culpa de iniquidad? ¿Por qué? Porque dice de que Dios no guarda registro de nuestros pecados una vez que nosotros lo hemos confesado. ¿Y dónde lo podemos encontrar eso? Lo encontramos en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo número 17. Podemos leer desde el versículo número 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquella ley en la cual este varón se deleitaba en la ley de Jehová y que ella meditaba de día y de noche, era la ley que a nosotros nos condenaba porque nosotros, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, sí somos pecadores.
Pondré mis leyes en sus corazones, aquellas que los lleva al arrepentimiento, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Querido hermano, querido amigo, el Señor nos lleva a un registro de nuestros pecados cuando ya le hemos reconocido a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Porque dice, por esto orará a ti todo santo, aquel que ha sido apartado, aquel que ha sido hallado justo delante de Dios, como Abraham, allí en Génesis capítulo número 15, versículo número 6, dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, fue hallado justo por haber creído. Y de la misma manera, nosotros hemos creído a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en favor del pecador, para, por medio de él, perdonar nuestros pecados. Por aquellos que todavía están sin Cristo, como también por aquellos que ya estamos en Cristo. Porque se dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Así que, amados hermanos, dice el versículo número 6, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Por eso es necesario que aquellos que todavía están sin Cristo recurran a Él inmediatamente. Dice en su palabra, he aquí el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Hoy es necesario de que tú acudas al Señor Jesucristo, en el cual todavía está abierta aquella puerta de la gracia, en la cual podemos encontrar salvación y perdón de nuestros pecados. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando aquella puerta se cierre, aunque tú clamares y lo procurares tu salvación con lágrimas, que lamentablemente ya no habrá tiempo. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y al parecer, David pensaba en aquel juicio del diluvio que vino sobre este mundo cuando aquella maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. Cuando Dios juzgó a este mundo con un diluvio. Y aquí David da a entender diciendo, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Aquella inundación de este diluvio, vino un juicio sobre toda la humanidad, un juicio en el cual perecieron la humanidad, si solamente 8 personas se salvaron que entraron en aquella arca. Y cuando nosotros leemos allí en Génesis capítulo número 7, versículo 17, dice, Génesis 7, 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos 15 codos más altos. Subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias. Y querido amigo, si nosotros pensamos, todos aquellos que encubran su pecado, todos aquellos que no confiesen sus pecados, tendrán que someterse al juicio de Dios. Como en el tiempo de Noé hubo un juicio por causa que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, vemos de que toda la humanidad pereció.
pero que solamente 8 personas fueron salvadas. Y mientras el impío perecía en el fondo, Noé se alzaba sobre las aguas. Y es la manera en que, mientras el impío no reconoce su pecado, su destino es la condenación eterna. Pero cuando el pecador no encubre su pecado y lo confiesa a Dios, se eleva hacia lo alto, hacia la presencia del Señor Jesucristo, de donde un día estuvo destituido su entrada por causa de su pecado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. David dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y qué hermoso, querido hermano, querido amigo, el poder decir, tú eres mi refugio, tú eres el lugar donde yo puedo encontrar seguridad. David decía eso del Señor, tú eres mi refugio, solamente en ti puedo encontrar seguridad. Las aguas del juicio no podrán tocarme. Allí en aquel lugar me guardarás. Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector. Dice, me guardarás de la angustia. Los cánticos de liberación, con cánticos de liberación me rodearás. Y qué hermoso es saber, querido amigo, que cuando la palabra del Señor dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y puede ser este tu día, en que si tú todavía estás sin Cristo, puedas ir a Él, no en seguir encubriendo tus pecados, que no se sigan envejeciendo tus huesos, sino que tú puedas confesar para hallar en Él el perdón de tus pecados. ¿Por qué razón? Porque aquel que encubre su pecado es un hombre en el cual hay un corazón que solamente es un corazón donde hay engaño. Y lo mismo mencionaba en la epístola de Juan, capítulo número 1, versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquel que no confiesa su pecado, aquel que dice que no tiene pecado, es un corazón donde hay engaño, donde no hay verdad, donde se engaña, dice a sí mismo, y la verdad no está en nosotros, no está la persona del Señor Jesucristo, el cual Él se declaró como el camino, la verdad y la vida. Después, David dice en el versículo número 8, el Señor hablando, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré. Y para que nosotros, querido hermano, querido amigo, podamos entender y podamos ser enseñados, tenemos que estar cerca del Señor. Esa es una manera en la que nosotros podemos aprender y que podemos comprender su palabra, estando cerca de Él. Porque de lo contrario no entenderemos nada y en vez de acercarnos a Él, nuestra tendencia va a ser alejarnos de Él. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hemos dicho que aquel versículo que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero sin embargo, el camino que abrió el Señor Jesucristo es aquel camino que lleva a la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero este es un camino que es un camino ascendente y que no es fácil de andar. Pero como dijo David, tú eres mi refugio, tú me guardarás. En Él está la seguridad. Nosotros dependemos de Él. Dependemos de nuestra confesión cuando hemos pecado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y amados hermanos, qué hermoso es saber de que el Señor dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Te enseñaré
en el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, que Él está pendiente en todo momento de cada uno de nosotros, independientemente en las circunstancias que estemos pasando. Hay hermanos en el día de hoy en que están siendo afectados por este virus, que lo están pasando muy mal. Hay hermanos que han partido la presencia del Señor. Hay hijos que han perdido a sus padres. Hay otros que están luchando para poder salir adelante. Pero todo aquello está en la mano del Señor. No hay nada que escape fuera de su voluntad. Él tiene nuestros ojos puestos, sus ojos puestos sobre nosotros, como también tiene los ojos puestos sobre aquellos que todavía están sin Cristo, como lo habla el Salmo número 14, cuando menciona de que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y con qué miró? Con sus ojos, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y querido amigo, es el Señor el cual te está buscando. Porque dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es el Señor Jesucristo quien que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero sus ojos están sobre ti, que todavía estás sin Cristo en tu vida, que Él no quiere que tú te pierdas. Pero también están sus ojos sobre aquellos que ya le pertenecemos, que somos de Él, que un día dejamos de encubrir nuestro pecado, que fuimos capaces de confesar nuestros pecados porque comprendimos que si seguíamos encubriendo nuestro pecado, nuestro destino era la condenación eterna, alejados de Dios por toda la eternidad. Que un día comprendimos de que Cristo, muriendo en aquella cruz del Calvario, fue nuestro sustituto, ocupó nuestro lugar, llevó Él nuestro juicio que merecían nuestros hechos para darnos vida eterna, para poder tener entrada allí en los cielos, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora el Señor le va a decir, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y querido amigo, querido hermano, muchas veces somos como el caballo, apresurado. Queremos salir antes de tiempo, hacer cosas antes de tiempo para el Señor. Yo me recuerdo cuando era un poco más joven, mi padre trabajaba en el campo y yo todas las vacaciones que salía del colegio pasaba junto con él el tiempo de las vacaciones trabajando junto con él. Y había un día al montar un caballo, había un caballo que uno levantaba el pie para ponerle en el estribo para poder montarse y el caballo salía inmediatamente antes que uno alcanzara a montarlo. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Actuamos fuera de tiempo, queriendo solamente hacerlo a nuestra manera, sin ponerlos en las manos del Señor. Y otras veces somos como el mulo, que no somos capaces de acercarnos, sino que tienen que tironearnos para poder hacer algo por el Señor. Por eso el Señor le dice aquí, no seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Freno para el caballo para que no arranque antes de tiempo, y cabresto para el mulo para poder tirarlo, para poder acercarlo y guiarlo y llevarlo donde uno quiere. Y hermanos, muchas veces nos comportamos de estas dos maneras. Muchas veces somos como el caballo, apresurados, y muchas veces somos como el mulo, que no queremos acercarnos a las cosas de Dios ni hacer nada por Él. Seguimos tranquilos en nuestra vida sin pensar que el Señor está cerca. Si pensamos de que vamos a seguir nuestra vida cotidiana, pensamos en que vamos a poder volvernos a congregar, es lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? ¿Sabe? Deberíamos pensar de que la venida del Señor está más cerca que nosotros volvernos a congregar nuevamente en nuestros locales.
Yo lo veo de esa manera. Así que, querido hermano, no seamos así. No seamos como el caballo. No seamos como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ese es el concepto que tiene muchas veces el Señor de cada uno de nosotros. Él tiene que hacer de esa manera. Muchas veces tiene que frenar nuestro actuar de la manera en que nos estamos conduciendo. Y otras muchas veces tiene que tironearnos para que nos podamos acercar a Él. Dice el versículo número 10, muchos dolores habrá para el impío, para el pecador, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y qué hermoso, amados hermanos, es volver a poder leer este versículo número 1 y número 2, cuando dice que muchos dolores habrá para el impío, para aquel que no quiere declarar su pecado y que lo quiere seguir encubriendo, que no quiere reconocer de que hay pecado en él. Pero más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El Señor se compadeció de nuestra condición en la que estábamos. Somos rodeados de la misericordia del Señor, de su compasión. Somos bienaventurados y somos dichosos, porque nuestra transgresión ha sido perdonada, pero no por nuestras obras ni por la manera en que nos comportamos, sino que porque hemos alcanzado la salvación y la justificación y el perdón de nuestro pecado por la obra del Señor Jesucristo. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, porque el Señor ya no nos inculpa de pecado, porque en nuestro espíritu no hay engaño, porque Él ya nos haya santos y nos haya justos, por nuestros méritos, no por nuestros méritos, por el mérito del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, como finaliza el versículo número 11 de este salmo, el Señor nos dice, alegraos en Jehová y gozaos. Estemos contentos, estemos regocijados, gozándonos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y qué hermoso que el Señor nos llame de esta manera. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermanos, esto lo hemos alcanzado por la obra de Cristo. Tenemos un corazón engañoso, perverso, pero sabe el Señor, nos perdonó nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. Nos llama santos, los que hemos sido apartados, y ahora nos dice que somos justos porque hemos alcanzado la justicia a través de la obra de Cristo. Ahora cantemos con júbilo a nuestro Señor, todos vosotros los rectos de corazón. De esta manera nos ve nuestro Salvador, justos y rectos de corazón. Gracias por la misericordia y gracias por la obra del Señor, que nos perdonó nuestros pecados, que no lleva un registro de ellos, sino que los echó al mar de los olvidos y nunca más se acordará de ellos, sino que ahora nos llama santos, justos y rectos de corazón. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y que el Señor nos guarde durante este tiempo en que nos queda, que esperamos su venida. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, le damos las gracias en esta hora por su palabra. Le damos las gracias, Padre Celestial, por esta confesión de que David hace y cómo él allí en el Salmo número 51 promete enseñar a los pecadores tu ley. Y aquí él está cumpliendo lo que prometió, de enseñar a aquellos que no te conocen, de la manera en que te pueden acercar a ti y pueden recibir el perdón de tus pecados, que ya no pueden seguir encubriendo sus pecados porque tus ojos están sobre ellos y sobre nosotros, que serán bienaventurados, dichosos y felices cuando ellos confiesen su pecado, cuando no sean inculpados de iniquidad, porque han reconocido en Cristo su Salvador y Señor. Pedimos por aquellos que todavía están sin Cristo en sus vidas, para que su Santo Espíritu los pueda llevar al arrepentimiento
y puedan encontrar salvación y perdón de pecado en la obra de Cristo. Y Padre Celestial, por nosotros que ya hemos sido salvados, que hemos sido limpiados, que ya no seamos como el caballo, que no seamos como el mulo, que muchas veces necesitamos ser refrenados y muchas veces tirados para poder acercarnos a Él, sino que tengamos presente de que el Señor viene pronto, de que tengamos puesta nuestra mirada en Él, sobrellevando, Padre Celestial, todo aquello que está sucediendo y pensando, Padre Celestial, también de que hay hermanos que están en una condición muy difícil por causa de este virus, que pedimos por ello nuevamente, para que en su gran misericordia, Padre Celestial, usted sea obrando en aquellos que sea su voluntad, que puedan recuperarse, nuestro buen Dios, pero sabemos también, Padre Celestial, que aquellos que han partido, claramente allí en aquel lugar ya no hay más llanto, no hay más dolor, y que usted enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Damos las gracias a nuestro Padre Eterno por este día que usted nos ha dado y quedamos encomendados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro hermano por compartir la palabra en este Salmo, el Salmo 32, que acá Thompson intitula La dicha del perdón. Y me estaba acordando que comienza con dos bienaventuranzas: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Comienza este salmo con una afirmación, ¿sí? Dichosa. Y cuando nosotros invitamos a alguien al Evangelio, o ponemos se predique el Evangelio, ya ese título es algo positivo, porque el Evangelio es una buena noticia. Y así nuestro hermano nos compartía qué dichosos somos los que hemos creído en Cristo. Y ha recorrido el Salmo hablando de la experiencia de David, como de la convicción del pecado, de la intranquilidad, ¿sí? que le condujo el pecado, cómo tuvo que confesar el pecado y cómo encontró el perdón de pecado. Después, en el verso 6, hemos visto la comunión en la oración, cuando el Señor nos perdonó nuestro pecado y tenemos esta herramienta que es la oración, ¿no? La comunión con Dios. Y el Señor no solamente nos salvó, sino que cada día es nuestro Salvador. Verso 7 dice, tú eres mi refugio. ¿Sí? Hoy hablábamos cuando comenzamos la reunión, del temporal, y nuestro hermano decía que la embarcación que tiene tuvo que encontrar un refugio por la tempestad. Y gracias al Señor todos los días nosotros podemos tener esa experiencia, y en medio de esta pandemia también. Te haré entender el conocimiento también, porque somos ignorantes. Pablo dice todo lo que dice en ignorancia, y dice, sobre ti fijaré mis ojos, el cuidado que tiene el Señor. Y nuestro hermano hablaba el verso 9, cómo el Señor nos habla de que somos muchas veces como el caballo o como el mulo. Y eso nos habla de la disciplina, ¿sí? Que el Señor tiene que obrar en nosotros. Y el verso 10 tiene una palabrita muy hermosa que dice, mas al que espera en Jehová le rodea misericordia. Esa palabra, pensaba, el que espera, habla de la esperanza, ¿sí? Alegraos en Jehová y gozaos. La esperanza de la vida eterna, como nuestro hermano nos decía, hasta que no salga la vacuna, y no sé cuándo nos podremos congregar, ¿sí? Acá hemos vuelto a fase 1, o sea, más restringido, hasta el día 30. Hoy se produjeron 2 fallecimientos más por el COVID. Pero no estamos, digamos, deprimidos por eso, sino que sabemos que las cosas de este mundo son transitorias, las que vemos son transitorias, las que no vemos son eternas. Así que nos quedan unos minutos, vamos a cantar un himno. El himno 175, el himno número 175,
que dice, gozo tenemos por Cristo Jesús, felicidad mediante su cruz. Puras delicias andando en la luz y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin par. El himno número 175. Gozo tenemos por Cristo Jesús, felicidad mediante su cruz. Puras delicias andando en la luz, y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin par. Gracias gozamos y santo favor, misericordia de nuestro Señor. Paz disfrutamos por su grande amor, y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin par. Gloria será nuestro Salvador ver, gloria con él siempre permanecer. Gloria eterna y constante placer, si gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin